Hola, buen día. Buenos días, ya estoy en sala, por favor. Cuando gusten, comenzamos. Muy buenos días a todos los participantes. Vamos a iniciar con esa primera sesión introductoria sobre lo que es el curso. Y ya el día de mañana vamos a iniciar oficialmente, ¿no? Hoy día es una presentación sobre el contenido eh, que va a tener este curso, ¿no? Entonces, antes de iniciar, me gustaría presentarme. Soy ingeniero Sergio Paula Aguirre Pino. Bueno, en comentarles un poco que la experiencia que he tenido en el área de vías y pavimentos es de más de 10 años, ¿no? Justamente en supervisión, en alguna experiencia en fiscalización y también como director y residente de obra, ¿no? En los inicios de mi trabajo. Por otra parte, bueno, tengo 2 diplomados en estructuras, una maestría en dirección y gestión de proyectos y, bueno, también diplomado en educación superior en la parte académica, ¿no? En la parte de trabajo, bueno, he trabajado en varias instituciones, en universidades, dictando muchas materias en el área vial y también soy parte de tribunales y trabajo como tutor de proyectos de grado, ¿no? Haciendo un pequeño resumen simplemente de la experiencia que tengo. Bueno, voy a compartir la pantalla para poder mostrarles un poco sobre el contenido del curso. Em, bueno, este curso, como se denomina, es el curso de supervisión y fiscalización de em, obras viales, ¿no? Bueno, aquí es un poco el resumen de lo que ya les hablé sobre la experiencia, ¿no? Que he tenido la formación académica. Y bueno, simplemente hacerles conocer ahora lo que son el contenido de este curso, que básicamente lo vamos a dividir por módulos, ¿no? 3 módulos en los cuales voy a describir cuál es el contenido que vamos a llevar a cabo.
En esa primera parte del módulo, que es el módulo 1, supervisión y circulación de obras en proyectos y carreteras y vías urbanas, básicamente vamos a hacer una descripción y análisis de lo que es el DBC, ¿no? Muchas veces, muchos deben conocer que es un DBC, han visto en en los proyectos que alguna vez se han podido licitar o los que han podido participar, ¿no? Pero en sí no, tal vez no lo han desglosado de forma detallada, ¿no? Qué componentes tiene y cuáles son las variables que tiene un DBC, ¿no? Qué es lo que podría cambiar dependiendo de los montos de cada proyecto. Entonces, eso vamos a verlo, las diferencias que hay en un proyecto vial, ¿no? Cuáles son las características principales que deberíamos tomar en cuenta. Después vamos a ver lo que es el responsables de ejecución de obras. En este punto vamos a ver quiénes entran, quiénes son los que se involucran en la obra, ¿no? Desde el inicio hasta la conclusión de un proyecto, ¿no? O sea, todos los responsables y los que son involucrados en la obra, ¿no? Lo que es un contrato de ejecución de obras, ¿no? También vamos a ver cómo interpretar, ¿no? Un contrato, cuáles son las responsabilidades y obligaciones cuando uno firma un contrato o se hace cargo de un contrato de ejecución de obras. En este caso también vamos a ver lo que son los documentos técnicos contractuales, cuáles son los documentos o la bitácora del ingeniero, ¿no? El supervisor que debe tener siempre eh, a la mano en el momento de hacer una supervisión. Después tenemos lo que es en los documentos de garantías, ¿no? En este caso lo que son pólizas, lo que son boletas de garantía, todos los tipos de boletas de garantía y todos los que son las pólizas, ¿no? Y la diferencia que hay entre uno y el otro, ¿no? También haciendo alusión a los requerimientos que hace el DBC, ¿no? Cuando pide boletas o cuando pide las pólizas. Después el acta de inicio de obras y orden de proceder. Esta es una parte bien importante donde vamos a mostrar también algunos ejemplos de algunos proyectos donde eh, siendo pues, el modelo más que todo, ¿no? La forma de poder redactar un acta de inicio de obra y una orden de proceder, que eso ya es parte del inicio de obras, ¿no? En un proyecto. En la ejecución ya tenemos lo que es el libro de órdenes también, ¿no? La diferencia en que es un libro de notas, un libro de órdenes, hay una diferencia, ¿no? Muy grande. Entonces vamos a ver cuál es la importancia que tiene desde el inicio del proyecto el libro de órdenes. La supervisión de obras en proyectos viales, bueno, aquí básicamente vamos a dar ya todo referente a obras viales, lo que son obligaciones, funciones y responsabilidades de la supervisión, ¿no? En proyectos viales. La supervisión no es un trabajo no es un trabajo simple, ¿no? Es un trabajo que conlleva muchas responsabilidades, ya que la supervisión, una vez que que se ejecuta el proyecto, se hace cargo desde lo que es ya el diseño aprobado y la ejecución del mismo, ¿no? Entonces, la supervisión es la parte más importante en un proyecto. Vamos a ver obligaciones, vamos a hablado, medios y canales de comunicación, cómo nos comunicamos o cómo son los canales, ¿no? Los cuales vamos a comunicarnos tanto con la empresa contratista, con el fiscal, ¿no? Eh, cuáles son los medios correctos de poder hacer este intercambio, ¿no? De documentación. Vamos a poder verlo también con ejemplos. Tipos de herramientas de administración. Aquí todas las herramientas que nos sirven para poder, como indica, ¿no? Administrar nuestros documentos, nuestros procedimientos, nuestros controles de calidad, todo eso, ¿no? Vamos a ver lo que también son redacción y elaboración de actas, acta de inicio de obras, acta de lo que es el tema de conclusión de obra, ¿no? De entrega provisional y entrega definitiva también. Eso es lo que generalmente hacemos. Otro tipo de documentación que nos acredite eh, bueno, para afirmar o para poder respaldar una conclusión de obra. El cronograma y plan de trabajo, que también es importante. Tenemos algunos proyectos de ejemplo que les vamos a poder facilitar. La coordinación y reuniones de trabajo, también es importante, ¿no? Saber cómo se hace la coordinación y en qué momento se hacen las reuniones de trabajo y cuál es la hermenéutica. Formularios de campo y laboratorio, importante, ¿no? El control de laboratorios
y de campo justamente para hacer el control de calidad de obra y el aseguramiento de calidad de obra, ¿no? En este punto también vamos a ver lo que son órdenes de trabajo y órdenes de cambio. Cada uno tiene su propia característica. Vamos a ver qué diferencia hay entre cada uno de estos. Algunos tienen alguna idea bien clara lo que es un trabajo de cambio, pero a veces en el tema de... em, hay características propias en las cuales se puede aplicar o no una orden de trabajo y una orden de cambio, ¿no? Eso también vamos a tener, vamos a aclarar, ¿no? Los que son por ampliación de plazo o modificación del monto, ¿no? Las órdenes de cambio que son las más conocidas, las que, bueno, son las dos que se aplican básicamente en nuestro medio, lo que es un contrato modificatorio, también cuáles son las limitantes de poder aplicar y cuáles son las ventajas y desventajas, ¿no? Lo que es un contrato modificatorio. El plan de calidad de obra, que es bien importante, ¿no? Donde viene lo que les comentaba, el aseguramiento de la calidad de obra también. Los controles de planificación de obra, que en este caso viene lo que es el PAO, el CAU, CM, BM, CSM, ¿no? Que es el planilla de avance de obra o también certificado de avance de obra, lo que es cómputos métricos, balance económico y el sistema de monitoreo y ejecución. Se refiere a eso, ¿no? Estas siglas. Luego tenemos actas de recepción y provisión definitiva, la fiscalización de la obra, cuál es la función de la fiscalización en los proyectos viales, ¿no? Control de los materiales usados, elaboración de informes de fiscalización, que también es diferente a la fiscalización, es parte de las funciones, ¿no? Problemas frecuentes en supervisión y fiscalización de obra y estudios de casos, ¿no? Una resolución de problemas en carreteras, caminos viales y otros tipos de obras viales. Algunos casos de estudio correspondiente a la experiencia que he tenido, vamos a poder analizar también en este primer módulo. En esta segunda parte podemos ver lo que es la supervisión y fiscalización técnica de construcción de puentes. Básicamente aquí vamos a ver el análisis del DBC, documento base de contratación de puentes, ¿no? En este caso es muy similar a lo que se hace en proyectos viales y en sí en todas las licitaciones de construcción. Es muy similar, pero tiene cada rubro, ¿no? En este caso, cada área tiene su propia característica, lo que son obras viales, lo que es estructuras, lo que es obras hidráulicas, sanitarias, ¿no? Entonces tiene su propia característica. La supervisión de obra en la construcción de puentes, que debemos considerar en la supervisión para puentes, ¿no? Planificación, ejecución y construcción de puentes, metodologías de supervisión aplicada a la construcción de puentes. Aquí también tiene los propios procedimientos para hacer el control de ejecución de obra en puentes, ¿no? Parámetros de control de calidad y especificaciones técnicas, también tenemos que tener en cuenta que si bien son muy parecidas de un pavimento, la construcción de una carretera, pero tiene sus propios aditamentos, ¿no? Sus propias características. Manejo de libros de órdenes y otros instrumentos de control, en este caso administrativos para el registro propios de estos proyectos. Rol de la fiscalización en la construcción de puentes, análisis de evaluación de informes de laboratorio y tipos de ensayos requeridos, ¿no? Que aquí también es importante saber cuáles son los principales controles de laboratorio en cualquier tipo de puente, ¿no? Entonces, eso también vamos a demostrarlo con ejemplos. Control de los materiales usados, elaboración de informes de fiscalización. Y esta parte que también me parece muy importante, que no se habla en libros, no se habla en manuales ni en textos, pero es importante poder determinar lo que son los problemas frecuentes en la supervisión y fiscalización de la construcción de puentes, tanto para puentes o carreteras, ¿no? O obras viales. Porque bien se puede hablar de procedimientos, pero ¿qué pasa cuando hay problemas en los proyectos eh, de esta área, ¿no? O de cualquier otra área? Hay muchas cosas que se pueden hablar. Y eso hay que hablar, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que se pueden presentar y cómo salvar estos problemas? Tenemos también lo que es el estudio de casos, ¿no? Resolución de problemas. Justamente yo he tenido oportunidad eh, de trabajar en un proyecto, un distribuidor vial, donde he tenido experiencia de trabajar en el área de pavimentos, como también en el área de puentes, ¿no? En un solo proyecto. Entonces, esa experiencia me ha ayudado bastante a poder entender muchas cosas, ¿no? Que no están en los libros, como les dije, hay muchas cosas que no están en los manuales
y es no más importante tener experiencia, ¿no? Es la experiencia de trabajo para poder adquirir conocimientos. Entonces vamos a ver lo que son un puente concreto, puentes tirantados, una parte introductoria, ¿no? De lo que son los diferentes tipos de puentes. Los son los suspendidos o los viaductos en distribuidores viales, que es lo que hoy en Bolivia, por ejemplo, se hace bastante, ¿no? Proyectos de distribuidores viales o viaductos. Eso sería en cuanto al módulo 2 y el módulo 3 que ya es complementario a todo lo que ya hemos explicado en esta primera parte, es referido a lo que son los contratos, normas de supervisión y fiscalización relacionadas a la construcción de obras y proyectos de ingeniería, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta también qué son los contratos y su legislación. Todo ingeniero que va a trabajar en supervisión tiene que saber, ¿no? Algo de el- la parte técnica de lo que son las leyes, ¿no? Y lo que nos refiere a los contratos. En este caso, lo que son adquisición y transmisión de la propiedad inmobiliaria, ¿no? Entonces aquí no solo vamos a hablar de obras de fiscalización, de supervisión en proyectos gubernamentales, ¿no? Con el Estado, sino de forma general. Las responsabilidades civiles, adquisición de bienes y contratos con el sector público, normativa para las licitaciones, tipos de contratos, ¿no? Seguros y garantías, plazos y sanciones. En el tipo de contratos hay bastantes tipos de contratos. Tienes que saber cuáles son los referidos a los contratos, por ejemplo, de obra o los contratos de construcción, contratos, por ejemplo, de consultorías, ¿no? Entonces aquí tienes que ver la diferencia. Lo que son los plazos y sanciones es bien importante saber, ¿no? Cuando uno firma un contrato con el Estado, ¿qué pasa si no cumplimos y cuáles son las sanciones, ¿no? Ahí viene lo que son las ejecuciones de las boletas de garantía, ¿no? Lo que nadie quiere tropezar por esos problemas. Adquisición de bienes y contratos con la empresa privada y lo que es resolución o rescisión de contratos, ¿no? La diferencia entre resolución o rescisión de los contratos. También aquí hay que ver pues, diferencia y cuándo se aplica estos términos. Hay unos términos jurídicos que son bastante simples, sencillos, los cuales vamos a explicar de forma práctica, ¿no? Contratación de personal y derecho laboral. Bueno, aquí vamos a hablar algo de lo que es el proceso de contratación, personal fijo, a contrato o eventual. Pues, en qué momento nosotros podemos trabajar como supervisores o podemos contratar supervisores. Entonces tenemos que ver qué tipo de contrato vamos a elaborar. También aquí vamos a ver lo que son los contratos de consultoría, los contratos cuando son los contratos de consultoría por producto, ¿no? Modalidades de contratación, cumplimiento de las normas relacionadas, ¿no? Cuando hacemos contratos también asumimos cargas sociales, ¿no? Lo que son vacaciones, aguinaldos, finiquitos y todo lo referido a la parte de cumplir con las leyes laborales. No obstante, en los proyectos que son, o las supervisiones que son consultorías externas, ¿no? Por producto, ahí no directamente es por el monto, ¿no? Eso se hace cargo la misma consultora que va a contratar su personal, ¿no? Nosotros como entidad contratante simplemente hacemos cumplir lo que indica los términos de referencia, ¿no? De cada contrato. El comité mixto, reglamento interno, también algo referido a los reglamentos o parámetros de un reglamento, lineamientos en un reglamento para seguir una supervisión, ¿no? Y responsabilidades. En la parte jurídica de responsabilidades, eh, hay que hacer bastante hincapié en la parte de cuáles son las responsabilidades que tiene un supervisor cuando asume un proyecto, ¿no? Cuáles son las responsabilidades que tiene la empresa contratista, cuáles son las responsabilidades del fiscal de obra. En sí, en una obra los que son contratistas, supervisores fiscales, asumen toda la responsabilidad, ¿no? Dependiendo de las faltas que se incurran, los tres son responsables, ¿no? De la ejecución de obra. Y bueno, básicamente estamos sujetos, los que son supervisores, a procesos administrativos, civiles y penales, ¿no? Lo más, o sea, lo más fácil que puedes decir es para resolver un problema sería un proceso administrativo, ¿no? Donde a lo máximo que nos pueden hacer es despedirnos y bueno, y tal vez en algún caso vetarnos de un tiempo, ¿no? Podemos ser sancionados por un tiempo de no trabajar.
Pero cuando ya hablamos de procesos civiles, ya, y peor, ¿no? Los procesos penales, es muy complicado, ¿no? Donde ya corre en riesgo toda nuestra profesión como tal. Entonces, la supervisión no es algo para tomarlo como algo que no tenga mucha relevancia en el proyecto, ¿no? Más bien es lo más importante y hay que tener mucho conocimiento antes de entrar a una supervisión. De mi parte, yo siempre recomiendo que alguien que quiera trabajar en supervisión primero tendría que pasar por las etapas de haber sido un residente, haber sido un proyectista, haber trabajado, tener por lo menos una experiencia mínima de unos 3 años, ¿no? Por lo menos 3 años, a partir de la cual recién podría asumir una supervisión, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto. Pero lamentablemente hay que también aclarar que en nuestro país no es así, ¿no? Son más los temas políticos que nos dan los trabajos sin tener experiencia. Y bueno, uno por necesidad acepta, ¿no? Pero no sabemos, bueno, no saben la mayoría cuáles las consecuencias de trabajar sin tener un conocimiento realmente claro de lo que es una supervisión. En esta última parte del módulo 3, vamos a hablar un poco referente a lo que es la seguridad y salud ocupacional en la construcción, ¿no? Hay que también tener conciencia de lo que es el trabajo y los riesgos que uno tiene cuando trabaja. En este caso, lo que es la seguridad industrial, trabajo en alturas y sus características, la seguridad eléctrica. Es importante, lo que es el trabajo en alturas es bien importante, ya que también puedo contar algunas veces, voy a poder contar unas experiencias que he tenido de accidentes laborales que se ha podido presentar en el trabajo. Los equipos de protección personal, normas que rigen para el área de construcción, prevención de accidentes en la construcción. Antes de llegar a un accidente es lo mejor prevenir, ¿no? Prevenir. Riesgos para la salud, primeros auxilios y servicios de la salud en el trabajo. Importante también que uno cuando es supervisor deba mínimamente conocer primeros auxilios, ¿no? Y también eso es algo que no, los que contratan no piden, ¿no? O no hacen capacitaciones, es muy poco lo que se hace. Y esto más que todo pasa en las alcaldías, entonces también vamos a poder exponer esos problemas. Disposiciones de carácter general, servicios de salud en el trabajo, primeros auxilios, ¿no? Algo básico que vamos a ver, sustancias peligrosas, atmósferas peligrosas, riesgos debido a radiaciones, ¿no? Lo que es el estrés térmico, frío y humedad, ruido, vibraciones y agentes biológicos, y algunas disposiciones adicionales. Entonces, esto es una parte muy, bueno, es una parte básica, pero es complementaria a todo el conocimiento de un supervisor, ¿no? O sea, lo mínimo que debería conocer un supervisor antes de trabajar. Obviamente que la formación del profesional y es por parte de cada uno, ¿no? Poder aprender más, pero esto es la parte mínima que deberíamos conocer y tener en cuenta antes de hacer una supervisión. Bueno, eso sería todo en la parte introductoria de los 3 módulos. Ya el día de mañana vamos a poder ya entrar en materia, explicando lo que es el DBC, lo que es los conceptos básicos, cuando aplicamos las modalidades de ejecución de obras, cuáles son las modalidades de ejecución de obras, ¿no? Los documentos que podemos inclusive descargar ya del SICOES, ¿no? Qué tipos de formularios hay, eso también puedes ver un poco. Y bueno, si hay algún requerimiento, algún tipo de duda o algo que quieran saber adicional a lo que estamos hablando, también estoy dispuesto para poder escucharles. No sé si hay algunas preguntas, algunos comentarios. ¿Hay alguna duda? Por favor, no sé qué me digan los participantes que están en la sala. El día de mañana, a las 9 arrancamos ya a las 4 horas. Vamos a tener un pequeño receso de unos 10 a 15 minutos, ¿no? A las 2 horas del curso para que no sea muy pesado para los participantes. Si hubiera alguien más que quisiera inscribirse, y todavía las inscripciones van a estar abiertas hasta la próxima semana, pero ya arrancamos mañana con el curso en sí, ¿no? ¿No hay ninguna consulta?
Aquí Mauricio Torres me indica si es lo mismo. En sí, para obras viales, las responsabilidades en supervisión y fiscalización y en sí en todas las obras es lo mismo, ¿no? No puede cambiar. Solamente que las atribuciones, de acuerdo a cada área de proyecto, hay unos pequeños cambios ligeros, ¿no? Pero en sí, las responsabilidades en la fiscalización están bien marcadas en la construcción, ¿no? De forma general, a lo que es la supervisión. ¿Ya? Entonces eso quiero que quede claro ese concepto, ¿no? O sea, la fiscalización desde lo que es la concepción tiene sus propios términos de referencia, ¿no? De las responsabilidades y obligaciones que tiene un fiscal y las que tiene supervisión. Tal vez les puedo adelantar algo, ¿no? Que en la supervisión generalmente es el que se encarga todo lo que es la parte de ejecución, de cómputos, de plazos en un proyecto, ¿no? Lo que hace el fiscal más que todo es administrar esa documentación y verificar que se cumplan los términos del contrato, ¿no? Tanto verificar que el trabajo que haga el supervisor como también el contratista. En cambio, el supervisor hace un control estricto a lo que es la ejecución de obra hacia el contratista, ¿no? Y coordina con el fiscal de obra. El fiscal de obra es quien pide informes, quien pide información, evalúa y ve si realmente cumple con las condiciones. Y el fiscal en este caso el fiscal sería el representante de la entidad contratante, ¿no? En este caso, y el fiscal vela por los intereses del fiscal, pero el supervisor que es contratado externamente, vela por los intereses de la entidad contratante hacia el cumplimiento del contratista. Entonces, el fiscal obviamente tiene que hacer un estricto control a la supervisión, primeramente, y también puede ser a la construcción, ¿no? En sí, el máximo representante de la obra es el fiscal, pero el representante en ejecución de la obra y la máxima autoridad es el supervisor. Eso también lo vamos a explicar de forma más clara. Espero que se entienda, ¿no? Lo que estoy hablando. Bueno, no hay más preguntas. Eh, Aquí vamos a terminar esta primera sesión introductoria. También les voy a comentar que el material que yo vaya utilizando se los vamos a ir proporcionando. No sé si van a tener un drive o directamente al grupo de WhatsApp, o si ya vamos a coordinar internamente, pero sí todo el material que vayamos utilizando se los voy a proporcionar, ¿no? Las guías de supervisión, algunos manuales de construcción, que también vamos a ir comentando, eh, los lineamientos que tiene cada uno de estos documentos, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna consulta más aquí por parte de la consultora o todavía estaría claro. Bueno, no hay más preguntas, entonces yo me puedo ya despedir de la primera sesión introductoria, esperándolo a todos ustedes y a los que aún deseen inscribirse al día de mañana a las 9, ¿ya? Gracias por su atención. Bueno, y que tengan un buen fin de semana.